Era una tarde sofocante en Sevilla, cuando Lucía Montero entró como un huracán al garaje de la empresa de transporte. Su cabello negro perfectamente peinado, sus tacones resonando contra el suelo de cemento, y esa mirada altiva que todos conocían tan bien. «Necesito un chofer ahora mismo», exigió, sin siquiera saludar. «Mi padre tiene una reunión importante y el incompetente de su conductor se enfermó». Alejandro Díaz levantó la vista desde el capó abierto del Mercedes donde trabajaba. Limpió sus manos manchadas de aceite con un trapo y observó a la mujer que tenía enfrente. La heredera del imperio inmobiliario más importante de Andalucía. «Buenas tardes», respondió con calma deliberada. «Todos nuestros conductores están ocupados en este momento, señorita Montero». Lucía frunció el ceño, claramente no acostumbrada a recibir negativas. «Pues desocupa a uno», ordenó, sacando su cartera. «Pagaré el doble». «No, el triple. Mi padre no puede llegar tarde». El silencio se instaló entre ambos, pesado como el calor de julio que inundaba la ciudad. Los demás mecánicos observaban discretamente la escena, sabiendo perfectamente quién era ella y el poder que tenía su familia en Sevilla. Alejandro sostuvo su mirada sin intimidarse. A sus 32 años, había construido esta pequeña empresa desde cero, después de años trabajando para otros. No era hombre que se dejara manipular con dinero. «Lo siento, pero no funciona así», respondió finalmente. «Tenemos compromisos que cumplir. Puedo recomendarle otra compañía, si quiere». La indignación en el rostro de Lucía era evidente. Abrió la boca para replicar, pero el sonido de su teléfono la interrumpió. «¿Papá?» «Sí, estoy», hizo una pausa, escuchando. «No, no consigo a nadie. Este hombre se niega a ayudarnos». Alejandro podía escuchar la voz alterada al otro lado del teléfono. Respiró hondo, mirando el reloj. Las 5:30. Su última cita del día había cancelado y realmente podría hacer ese servicio, pero algo en la actitud de esa mujer lo había molestado profundamente. Contra todo pronóstico y sorprendiéndose incluso a sí mismo, se escuchó decir: «Yo mismo puedo llevar a su padre, si es tan urgente». Lucía lo miró con sorpresa, casi con desconfianza, como si no comprendiera por qué alguien cambiaría de opinión así. «Te llamo después, papá», dijo, colgando. ¿Por qué el cambio repentino? «Porque su padre no tiene la culpa de su mala educación», respondió Alejandro con franqueza. «Y porque acabo de tener una cancelación». La heredera se ruborizó. Era quizás la primera vez que alguien le hablaba así, con esa mezcla de honestidad y falta total de pretensión por agradarle. «¿Siempre eres tan directo con tus clientes?», preguntó, con un tono que intentaba ser ofendido pero sonaba más bien intrigado. «Solo con los que necesitan escucharlo», respondió él, quitándose la camisa de trabajo para revelar una camiseta limpia debajo. «Dame 5 minutos para cambiarme y salimos». El trayecto en coche fue silencioso al principio. Lucía observaba por la ventana las calles del barrio de Santa Cruz mientras Alejandro conducía con profesionalidad impecable. Poco a poco, sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. «¿Siempre quisiste ser chofer?», preguntó ella de repente, con un tono que ya no sonaba despectivo, sino genuinamente curioso. Alejandro sonrió ligeramente, mirándola por el retrovisor. «No soy solo un chofer, señorita Montero. Soy dueño de la empresa. Y antes de eso fui mecánico, taxista y muchas otras cosas para llegar hasta aquí». Por primera vez, Lucía pareció ver realmente al hombre que tenía delante. Y algo en ese descubrimiento la descolocó por completo. 3 días después, Lucía regresó al taller. Esta vez sin la arrogancia inicial, sino con una expresión que Alejandro no supo descifrar. «Mi padre quiere contratarte como su chofer personal», anunció ella sin preámbulos. «Quedó impresionado con tu profesionalidad». Alejandro dejó las herramientas sobre la mesa, sorprendido por la propuesta. El señor Montero era una figura respetada en toda Andalucía. Un contrato así sería excelente para su negocio. «Es una oferta muy generosa», respondió con cautela. «Pero tengo una empresa que dirigir».
Lucía dio unos pasos por el taller, observando con curiosidad las herramientas, los coches, el orden perfecto que reinaba en aquel lugar que debería ser caótico. «¿Podrías asignar a alguien más para que se encargue mientras tú no estás?», sugirió, con un tono que ya no era de orden sino de negociación. «Mi padre paga muy bien». Alejandro la miró fijamente, intrigado por este cambio de actitud. La mujer altiva del primer día parecía haberse suavizado de alguna manera. «¿Por qué yo?», preguntó directamente. «Hay choferes con más experiencia en la ciudad». Lucía desvió la mirada, como si la pregunta la incomodara. «Le dije a mi padre que fuiste el único que no se dejó intimidar por mí», admitió finalmente. «Eso le gustó. Dice que necesita gente honesta a su alrededor». Aquella confesión desarmó a Alejandro. Había esperado cualquier respuesta, menos esa sinceridad repentina que mostraba un lado completamente diferente de la heredera. «Tendré que pensarlo», respondió él. «No es una decisión que pueda tomar a la ligera». Lucía asintió, y por primera vez desde que la conocía, le vio esbozar una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Te dejo mi número», dijo, entregándole una tarjeta. «Llámame cuando decidas». Durante los días siguientes, Alejandro no pudo sacarse a Lucía de la cabeza. Había algo en ella que lo intrigaba, esa mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, como si llevara una máscara que ocasionalmente se agrietaba. Finalmente tomó el teléfono y llamó. «Acepto el trabajo», dijo cuando ella respondió. «Con una condición». «¿Cuál?». La voz de Lucía sonaba expectante al otro lado de la línea. «Que sea temporal. 3 meses, para ver si funciona para ambas partes». Hubo un silencio breve, y luego ella respondió. «Me parece justo». La mansión de los Montero en el barrio del Porvenir era exactamente como Alejandro la había imaginado, imponente, elegante, con jardines perfectamente cuidados y una entrada circular donde varios coches de lujo estaban estacionados. Antonio Montero, el patriarca, resultó ser un hombre afable y directo, muy diferente a la imagen distante que Alejandro había anticipado. Le mostró personalmente la propiedad, le explicó sus horarios y le presentó al resto del personal. «Mi hija puede parecer difícil a veces», le comentó en un momento a solas. «Pero tiene buen corazón. Solo que ha crecido en un mundo donde todo se le ha dado fácil». Alejandro asintió, pensando en el contraste con su propia vida, donde cada logro había sido producto de años de esfuerzo y sacrificio. «Todos tenemos nuestro camino», respondió diplomáticamente. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro se adaptó rápidamente a su nueva rutina. Llevaba al señor Montero a reuniones, eventos sociales y visitas a sus numerosas propiedades. Ocasionalmente también conducía para Lucía, y en esos trayectos comenzó a conocer a la mujer detrás de la fachada. «¿Por qué nunca me preguntas sobre mi vida?», le cuestionó ella una tarde, mientras regresaban de un centro comercial donde había estado comprando compulsivamente. «¿Debería hacerlo?», respondió él, manteniendo la vista en la carretera. «La mayoría de la gente lo hace. Les interesa quién soy, o más bien, lo que tengo». Había amargura en su voz, una tristeza que Alejandro no había anticipado. «Quizás porque prefiero conocer a las personas por lo que hacen, no por lo que tienen», respondió con sinceridad. Lucía se quedó callada, mirando por la ventana el atardecer que pintaba de naranja los edificios de Sevilla. «A veces me pregunto qué se siente», murmuró, casi para sí misma. «¿El qué?». «Ganarse las cosas por mérito propio, como tú». El calor de agosto abrazaba las calles de Sevilla cuando ocurrió el incidente. Alejandro conducía a Lucía hacia una gala benéfica en el Alcázar cuando notó que algo no iba bien con ella. «¿Se encuentra bien, señorita Montero?», preguntó, observándola por el espejo retrovisor. Lucía estaba pálida, con la mirada perdida y respirando con dificultad. Solo necesito aire», murmuró, aflojándose la gargantilla que llevaba puesta. «No es nada». Pero Alejandro conocía los signos de un ataque de ansiedad. Detuvo el coche en una calle lateral y se volvió hacia ella. «Respire conmigo», le indicó con voz firme pero suave. «Despacio, así,
eso es. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos, aferrándose a ellos como si fueran un ancla en medio de una tormenta. No puedo ir a esa gala, confesó entre respiraciones entrecortadas. No puedo fingir una sonrisa más, estar rodeada de gente que solo ve el apellido Montero, no a mí. Alejandro se sorprendió ante esa vulnerabilidad repentina. Sin pensarlo, tomó una decisión impulsiva. Entonces no vamos, dijo con sencillez. ¿Qué? No puedo simplemente, mi padre espera que. Llamaré a su padre y le diré que el coche tuvo un problema mecánico, respondió él, ya marcando el número. Técnicamente, no sería mentira, usted es parte del coche en este momento. Por primera vez desde que la conocía, Alejandro vio a Lucía reír genuinamente, una risa nerviosa primero, que luego se transformó en algo liberador, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. ¿A dónde quiere ir?, preguntó él después de hablar con el señor Montero, quien había aceptado la excusa sin hacer demasiadas preguntas. Lucía lo miró, y algo cambió en su expresión, como si de repente se diera cuenta de que tenía una elección. A cualquier lugar donde nadie sepa quién soy, respondió. Alejandro sonrió y puso el motor en marcha. La llevó a Triana, el barrio de los alfareros al otro lado del río Guadalquivir. Caminaron por calles estrechas donde el olor a azahar se mezclaba con el del barro cocido. Cenaron en un pequeño bar de tapas donde nadie la reconoció, donde pudieron conversar como dos personas normales, sin jerarquías ni expectativas. Nunca había estado en esta parte de la ciudad, confesó ella, saboreando un montadito de pringá. Es como si viviera en una Sevilla diferente a la tuya. Hay muchas Sevillas, respondió él. La de los turistas, la de los ricos, la de los que trabajamos con las manos. Todas coexisten sin realmente mezclarse. Mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir, con la Torre del Oro iluminada reflejándose en el agua, Lucía le contó sobre su vida, la presión constante de ser la heredera Montero. Los matrimonios arreglados que su padre sutilmente intentaba concertar, su pasión secreta por la fotografía que nadie tomaba en serio. A veces siento que vivo la vida que otros diseñaron para mí, concluyó, con una melancolía que resonó profundamente en Alejandro. Nunca es tarde para tomar el volante, respondió él, utilizando una metáfora que conocía bien. Cuando la dejó en la puerta de la mansión, horas después, algo había cambiado irremediablemente entre ellos. Ya no eran la heredera y el chofer, eran Lucía y Alejandro, dos almas que se habían reconocido en un mundo que intentaba separarlos. Gracias, murmuró ella antes de bajar del coche. Por mostrarme una Sevilla que no conocía, y por verme como nadie más lo hace. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta y sabiendo que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Porque a pesar de todo, seguía siendo su empleado, y ella la hija de su jefe. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los había visto juntos en Triana esa noche, y que las consecuencias no tardarían en llegar. A la mañana siguiente, Antonio Montero lo llamó a su despacho. Su expresión era grave, y sobre la mesa había unas fotografías, Lucía y él caminando juntos, riendo, compartiendo una copa de vino. Explícame esto, dijo el empresario con voz contenida. Alejandro mantuvo la compostura, decidido a afrontar las consecuencias de sus actos. Su hija tuvo un ataque de ansiedad antes de la gala, explicó con calma. Consideré que lo mejor para su bienestar era alejarla de la situación que lo provocó. Antonio Montero lo observó en silencio, evaluándolo. ¿Sabes cuántos hombres han intentado acercarse a mi hija por su fortuna?, preguntó finalmente. Lo imagino, señor. Pero le aseguro que mis intenciones. Tus intenciones son evidentes en estas fotos, lo interrumpió el patriarca, señalando una imagen donde ambos se miraban con una complicidad innegable. Lo que me pregunto es si mi hija lo sabe. Los días siguientes fueron tensos en la mansión Montero. Alejandro seguía conduciendo para el patriarca, pero Lucía parecía evitarlo deliberadamente, solicitando otros choferes cuando necesitaba salir. Una semana después del incidente, Antonio Montero lo sorprendió con una propuesta inesperada. Quiero que supervises personalmente la renovación de nuestra finca en Sanlúcar, le dijo, entregándole un sobre con documentos.
Necesito a alguien de confianza que entienda de motores, sistemas eléctricos, alguien práctico. Alejandro tomó el sobre con desconcierto. Señor, agradezco la confianza, pero no soy constructor. Tienes buen criterio y eres honesto, lo interrumpió el empresario. Eso vale más que cualquier título. Además, hizo una pausa significativa, creo que algo de distancia sería conveniente en este momento. El mensaje era claro, lo estaba alejando de Lucía. La pregunta era si lo hacía como castigo o como protección. La finca resultó ser una hermosa hacienda a las afueras de Sanlúcar de Barrameda, con vistas al mar y rodeada de viñedos. El trabajo era interesante y absorbente, supervisar la modernización de una bodega centenaria, instalar nuevos sistemas de riego, renovar la casa principal manteniendo su esencia histórica. Alejandro se sumergió en el proyecto, agradeciendo la oportunidad de pensar en algo que no fuera Lucía Montero y lo que había comenzado a sentir por ella, un sentimiento que sabía era imposible, pero que no podía arrancar de su corazón. 2 semanas después de su llegada, mientras revisaba unos planos en la terraza de la hacienda, escuchó el sonido de un coche aproximándose. Al levantar la vista, su corazón dio un vuelco. Lucía bajaba de un deportivo rojo, con el pelo revuelto por el viento y una expresión determinada en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, incapaz de ocultar su sorpresa. Mi padre cree que estoy en Madrid, en una exposición fotográfica, respondió ella, acercándose. Pero necesitaba verte, necesitaba entender por qué desapareciste así. Tu padre me asignó este proyecto, explicó Alejandro, intentando mantener un tono profesional a pesar de que su pulso se había acelerado. Fue una oportunidad que no podía rechazar. ¿Una oportunidad? ¿O una forma de alejarte de mí?, preguntó ella directamente, con esa franqueza que había aprendido a valorar en él. Alejandro guardó silencio, inseguro de cómo responder. Finalmente optó por la verdad. Probablemente ambas cosas. Lucía asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Mi padre me mostró las fotos, confesó. Me dijo que tenía que protegerme de hombres que solo veían el apellido Montero. ¿Y tú qué piensas?, preguntó él, sosteniendo su mirada. Pienso que eres el único hombre que ha visto más allá de mi apellido, respondió ella con voz temblorosa. Y que tengo 30 años y ya es hora de que tome mis propias decisiones. Se acercó a él, eliminando la distancia entre ambos, y por un momento el mundo pareció detenerse, solo existían ellos dos, bajo el sol de Andalucía, con el aroma de la tierra y el mar mezclándose en la brisa. Tu padre nunca lo aceptaría, murmuró Alejandro, aunque sus manos ya buscaban las de ella. Mi padre tendrá que entender que no soy una extensión de su imperio, respondió Lucía, con una determinación que la hacía brillar. Soy una persona, con derecho a elegir mi propio camino, y a quien quiero a mi lado mientras lo recorro. Aquel beso, el primero entre ellos, fue como si dos mundos colisionaran, el privilegio y el esfuerzo, el lujo y la autenticidad, la herencia y el mérito propio. Y en esa colisión, ambos encontraron algo que ninguna fortuna podía comprar, la libertad de ser quienes realmente eran. Los días siguientes fueron una burbuja de felicidad en medio de la incertidumbre. Lucía extendió su supuesto viaje a Madrid y se quedó en la hacienda, ayudando con la renovación, aprendiendo a usar herramientas, manchándose las manos con tierra por primera vez en su vida y descubriendo el placer del trabajo físico. Por las noches, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado que parecía infinito, hacían planes que oscilaban entre lo posible y lo imposible. Podríamos irnos, sugirió ella una noche. Comenzar de cero en otro lugar, donde nadie conozca el apellido Montero. Alejandro la miró con ternura, acariciando su mejilla. ¿Y abandonar todo lo que has conocido? ¿Tu familia, tu vida? Por ti, lo haría, respondió ella con una convicción que lo conmovió profundamente. No quiero que renuncies a nada por mí, dijo él, besando su frente. Quiero que ganes algo, tu libertad, tu voz propia. Lo que no sabían era que, mientras ellos soñaban con un futuro juntos, Antonio Montero ya había descubierto dónde estaba realmente su hija.
Y se dirigía hacia la hacienda, decidido a poner fin a lo que consideraba un error que podría costar a su familia más que dinero, su reputación y su legado. El sonido de varios coches acercándose los despertó al amanecer. Alejandro se asomó por la ventana y vio 3 vehículos negros estacionando frente a la hacienda. «Es mi padre», murmuró Lucía, pálida pero decidida. «No te preocupes. Hablaré con él». Antonio Montero entró como una tormenta en la casa, seguido por 2 hombres que parecían guardaespaldas. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y decepción cuando encontró a su hija y a Alejandro esperándolo en el salón principal, ambos vestidos y preparados para el enfrentamiento. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, espetó a Lucía, ignorando deliberadamente a Alejandro. ¿Del escándalo que esto provocaría si se hace público? Lo único que estoy haciendo es elegir mi propia vida, papá, respondió ella con una calma que impresionó incluso a Alejandro. Por primera vez. El patriarca se volvió entonces hacia él, con ojos que parecían atravesarlo. ¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto? ¿Cuánto quieres para desaparecer de nuestras vidas? Alejandro sintió como la indignación crecía dentro de él, pero se contuvo. No serviría de nada responder con ira. Señor Montero, respeto todo lo que ha construido, dijo, manteniendo un tono sereno. Entiendo sus preocupaciones. Pero lo que siento por su hija no tiene precio. Todo tiene un precio, replicó Antonio, sacando su chequera. Solo necesito saber cuál es el tuyo. Basta, papá. Intervino Lucía, poniéndose entre ambos. Alejandro no es como los otros hombres que han intentado aprovecharse. Él me ha enseñado a valorarme por quien soy, no por lo que tengo. Algo en su voz, en la forma en que defendía lo que sentían, pareció hacer mella en la coraza del empresario. Por un momento, su expresión se suavizó, como si reconociera en su hija a la mujer fuerte en la que se había convertido. ¿Lo amas tanto que estás dispuesta a renunciar a todo?, preguntó finalmente. Estoy dispuesta a renunciar a lo material, sí, respondió Lucía sin vacilar. Pero no a mi familia, no a ti, papá. Solo quiero que me permitas tomar mis propias decisiones, incluso si cometo errores. Esas palabras parecieron resonar profundamente en Antonio Montero. Se sentó pesadamente en uno de los sillones, repentinamente exhausto, como si el peso de sus años y preocupaciones lo hubiera alcanzado de golpe. Tu madre me dijo exactamente lo mismo hace 35 años, murmuró, con una sonrisa triste. Sus padres no aprobaban que se casara conmigo, yo era solo un constructor ambicioso entonces, no el hombre que soy ahora. Aquella revelación cayó como una bomba en la habitación. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada de sorpresa. Nunca me contaste eso, dijo Lucía, acercándose a su padre. Porque me avergonzaba haberme convertido en lo mismo que una vez critiqué, admitió Antonio, con una honestidad que parecía dolerle físicamente. Me convencí de que lo hacía para protegerte, pero quizás solo estaba protegiendo mi orgullo. Se levantó lentamente y se acercó a Alejandro, estudiándolo con nuevos ojos. Si realmente amas a mi hija, demuéstralo no renunciando a lo que eres, le dijo. La fortuna de los Monteros se construyó con trabajo duro, algo que pareces entender mejor que muchos. Extendió su mano hacia él, un gesto que parecía contener tanto una ofrenda de paz como un desafío. No te doy mi bendición, aún, añadió. Te la tendrás que ganar. 3 meses después, la renovación de la hacienda estaba completa, transformada en un espacio que combinaba a la perfección la tradición andaluza con la funcionalidad moderna. Bajo la dirección de Alejandro, el proyecto había sido un éxito rotundo, tanto que Antonio Montero le había ofrecido dirigir una nueva división dentro del Grupo Montero. Una enfocada en restaurar edificios históricos para darles nuevos usos sostenibles. Lucía, por su parte, había encontrado su propia voz. Utilizando su pasión por la fotografía, había documentado todo el proceso de renovación, creando una exposición que mostraba la belleza del trabajo artesanal y la transformación de la hacienda. La noche de la inauguración, mientras los invitados recorrían la propiedad admirando tanto la arquitectura como las fotografías artísticamente dispuestas en cada espacio,
Alejandro encontró a Lucía contemplando el atardecer desde la terraza. ¿En qué piensas?, preguntó, abrazándola por detrás. En cómo cambia la vida, respondió ella, recostándose contra él. Hace 6 meses era una heredera engreída que creía que todo podía comprarse, incluso el respeto. Y yo era un mecánico terco que juzgaba a las personas por su apariencia, añadió él, besando su cabello. Ahora míranos, sonrió ella. Trabajando juntos, construyendo algo que ninguno podría haber logrado solo. A lo lejos, vieron acercarse a Antonio Montero, quien los observaba con una mezcla de orgullo y resignación. Mi padre aún no está completamente convencido, murmuró Lucía. Pero está aprendiendo a respetar mis decisiones. Y yo estoy aprendiendo que a veces, decir no a alguien es el primer paso para encontrar un sí mucho más importante, respondió Alejandro, entrelazando sus dedos con los de ella. El sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mientras dos mundos que parecían destinados a permanecer separados continuaban su lento pero firme proceso de fusión, demostrando que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de construir con tus propias manos y tu corazón. Amigos del canal, ¿qué les pareció esta historia de amor entre Alejandro y Lucía? Una historia que nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su apellido, sino en su corazón, en su autenticidad y en su capacidad de ver más allá de las apariencias. A veces, la vida nos sorprende en los momentos más inesperados, y en lo que parece cerrar una puerta puede abrir ventanas hacia destinos mucho más hermosos que los que habíamos imaginado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y romance. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó y comparte este video con alguien especial que necesite recordar que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, a veces, lo mejor que te puede pasar en la vida, es que alguien tenga el valor de decirte no.